En la clase de hoy lo que vamos a hacer es ejercitación de la parte de trigonometría, con todo lo que ya hemos visto, tanto de las funciones seno, coseno, tangente, cosecante, secante y cotangente, y también ejercicios de pasar grados a radianes. La próxima clase, que sería mañana, también vamos a hacer ejercitación, para así terminar un poco ya el contenido. Recuerden que la próxima semana no hay clases, por la semana libre que se les da, para que puedan descansar. Y retomaríamos la semana del julio, en la cual ahí les diría la fecha del segundo certamen y el contenido nuevo. Entonces, en la ejercitación de hoy día, oh, vamos a trabajar en primera parte con trigonometría. Por lo tanto, vamos a considerar que tenemos este triángulo y tenemos un ángulo de 30 grados. Entonces, vamos a suponer que conocemos este valor de acá, la altura, por decirlo así, del triángulo, que son unos 10 metros. Y lo que queremos calcular es primero esta distancia que está acá, el largo del suelo, de la base del triángulo. Entonces, para hacer este tipo de ejercicio, primero tenemos que notarnos que es un triángulo rectángulo, el cual tenemos un ángulo y tenemos algunos catetos o lados del triángulo con cierta información. Tenemos que fijarnos que tenemos el valor de uno de los catetos, que en este caso vale 10, y lo están preguntando en relación al otro cateto del triángulo. Entonces, la función trigonométrica que relacionaba a los catetos era la relación de la tangente. Entonces, la función tangente de 30 es simplemente el cateto opuesto partido por el cateto adyacente. El cateto opuesto, en este caso del ángulo de 30, va a ser simplemente 10, y el cateto adyacente va a ser x, que no conozco. Entonces nosotros tendremos que calcular cuánto vale o despejar el valor de x. Para eso simplemente tendríamos que despejarlo y nos quedaría 10 tangente de 30. Ahora, para eso necesitamos usar la calculadora. Tendríamos que verificar primero que la calculadora esté en grados. Para eso usamos el seno de 90, que ya hablamos anteriormente en otras clases, y el seno de 90 los tiene que dar 1. Si no está en 1, si no los da ese valor 1, es que está en radianes. Después de verificar que los da en 1, podemos trabajar en grados perfectamente y calcular la tangente de 30. Entonces la tangente de 30 en este caso es 0.577, vamos a dejar 58 aproximado, es 0.58, y partimos el 10 por 0.58, obteniendo un valor de 17.24. Entonces, metros, porque está en la misma unidad. Entonces ahora podemos saber cuánto mide ese valor de x. Entonces en este caso, el otro cateto que nos faltaba simplemente tiene un valor de 17,24 metros. Ahora, con este mismo triángulo, podríamos entonces preguntarnos cuánto vale la hipotenusa. Y para calcular la hipotenusa, podríamos usar tanto la función seno de 30 como la función coseno de 30. Cualquiera de las dos es válida. ¿Por qué? Porque ya tenemos el valor de los dos catetos. Tenemos tanto el del cateto opuesto, que sería 10 partido en i, donde el i es la hipotenusa, o el cateto adyacente, que ya calculamos cuánto vale, partido en i. De las dos formas, si nosotros despejamos, tendremos que llegar a exactamente el mismo valor. Entonces, independiente de la función trigonométrica que se vaya a ocupar, podemos calcularlo. Entonces, en resumen, la primera pregunta era simplemente calcular el primer cateto. Nos daban como valor el valor del cateto opuesto, del ángulo de 30. Y la pregunta que les dije era calcular el cateto adyacente. Para el cateto adyacente, la relación entre el cateto opuesto y el cateto adyacente
está definido por la función tangente, que eso ya lo vimos en la clase pasada. La función tangente es la única función trigonométrica, aparte de la cotangente, que te relaciona tanto el cateto opuesto como el cateto adyacente. Ahora tendríamos que reemplazar los valores. ¿Por qué usamos esta? Porque el cateto adyacente es el que no conocemos, es el único, y es el que queremos calcular. Entonces, pasando esa transformación con los valores que conocemos, despejamos simplemente el cateto adyacente, que no conocemos, y lo podemos calcular. Entonces nos queda un 10 partido en 0,58. ¿Por qué 0,58? Porque ¿dónde está? ¿Qué color usé? El morado. La tangente de 30, si nosotros usamos la calculadora, nos da como un resultado de tangente de 30, 0,58. Entonces, al dividir 10 por 0,58, obtenemos el resultado final, que el X, que es el cateto adyacente, tiene un valor de 17,24. Ahora, esta es otra pregunta, la segunda parte, es como otro ejercicio. Ahora que conocemos los valores de los catetos, tanto del cateto opuesto como el cateto adyacente, lo estamos preguntando cuánto vale la hipotenusa. Entonces, hay que buscar una relación que contenga la hipotenusa. Y las funciones trigonométricas más básicas son la del seno y el coseno. Ambas tienen la hipotenusa. La tienen en la parte del denominador. Despejamos esa hipotenusa. En cualquiera de las dos podemos usar tanto la del coseno como el seno. Yo voy a usar ambas al mismo tiempo. Y tendríamos que corroborar que da lo mismo. Entonces tendríamos que calcular cuánto vale el seno de 30. Entonces el seno de 30 grados es 0,5 y el coseno de 30 grados es 0,86. Aproximadamente, si es ese, lo convertimos en 7. Ahí, como estaba en la parte de abajo del denominador, lo dejamos abajo y dejamos el 17,24 en la parte superior del numerador. Ahora, 10 dividido en 0,5 me da 20 metros y el 17,24 dividido en 0,87 aproximadamente da 20, es 19,81. ¿Cuál fue la diferencia? Esa es la aproximación de los valores, ya que oficialmente deberían dar los mismos valores, no hay que preocuparse, pero esto es un ejemplo para que nosotros podamos observar algo, que cuando nosotros calculamos la tangente de 30, la tangente de 30 cuando lo escribimos en 0,58, aunque la aproximamos a la segunda décima, en el 8, en vez de un 7 punto y algo, esa aproximación modificó este valor. Y al modificarse ese valor, después cuando usamos la función coseno, al usar ese 17,27, hace que este valor se aproxime mucho más, así que haya un error de aproximación, un poco más grande. Cada vez que aproximamos la tangente, estamos cometiendo el error natural, que esto es un error normal, de que al aproximar el valor ya esté un poco más desfasado, con una aproximación un poco más grande. Después, al volverlo a usar en el segundo ejercicio, esta aproximación ahora se hace el desfase un poco más grande. Y así, si lo seguimos usando y seguimos usando, acá podemos corroborar que aunque sabemos que tienen que dar exactamente el mismo valor, no lo da. Es un error de aproximación, por eso es tan importante de repente entender hasta qué décima. Y por eso mucha gente cuando aproxima, ejemplo, en este ejemplo anterior, en vez de poner 0,58, ponen 0,5. ¿Qué hubiera pasado si ponen 0,5? Si hubieran hecho o olvidado el 8, esto es un error, pero si lo hubiéramos hecho, nos va a quedar ahí un valor de 20. Eso quiere decir que acá hubiéramos usado un valor de 20, esto es un error, y después hubiera sido un 20 partido en un 0,87. Y ese 20 dividido en 0,87
estaría dando como resultado un 22,98, que está más lejano que 19,81 del 20. Por eso hay que tener sumamente cuidado con las aproximaciones, y sobre todo en trigonometría. ¿Por qué? Anteriormente, cuando nosotros aproximábamos el 7,4 y lo aproximábamos a 7,35, no es tan grande el error, sobre si esto fuese en metros o fuese en centímetros. Son imperceptibles para nosotros ese margen de error, si tanto fuese en metros o centímetros. Pero los ángulos, cuando yo aproximo un ángulo, es muy susceptible cuando yo aproximo a un ángulo de 30 o un ángulo de 31. Aunque sea ese valor, o el 30,1, y lo aproximo a 30, el ángulo, cuando yo lo calculo como seno o coseno, da valores demasiadamente, pueden ser susceptibles, muy grandes los errores. Entonces, con ángulos, siempre que trabajamos con ángulos y con lados de los triángulos, hay que tener sumamente cuidado con las aproximaciones. En otro tipo de ejercicio que podríamos hacer para considerar esto, es, para aproximar esto, podría ser esto. Imaginemos que tenemos el triángulo y esta línea sigue para acá, sigue así perfectamente. Y obtenemos los valores. Y yo sé que esta línea mide 5 metros. Y yo sé que esta línea, vamos a poner, imaginar, mide 8 metros. Yo solamente conozco esta línea de acá y conozco este valor de acá. Y yo lo que quiero saber es que si este valor mide 10 metros, que sería esto de acá, ¿cuánto mide esto? ¿Cuánto mide todo lo rojo? ¿Cuánto mide todo ese valor? Eso es lo que yo quiero saber. ¿Cuánto mide ese valor? Entonces, si nosotros solamente lo fijamos en el triángulo grande, lo voy a dibujar así como solamente en un triángulo grande, como una aproximación, yo tengo este valor solamente. Y lo que quiero conocer es el valor de acá. Pero no voy a usar ninguna función trigonométrica, porque lo que me falta es conocer otro lado, que sería el valor de acá, que no lo conozco, me lo voy a poner con naranjo. Conocer es cuánto vale este cateto, que no lo conozco, entonces no puedo. O el ángulo, que tampoco lo conozco, no sé cuánto vale. Entonces, por eso tengo el otro triángulo, porque el otro triángulo puedo calcular el ángulo. Y este ángulo, que comparte el triangulito pequeño, que sería todo este triángulo de acá, todo este triángulo de acá, el ángulo que quiero calcular es exactamente el mismo que el triángulo grande, porque comparte la misma punta, por decirlo de esa forma. Entonces este ángulo van a ser en común, tanto el ángulo triángulo chico y el triángulo grande. Entonces queremos calcular ese ángulo. Del triángulo pequeño, vamos a hacer, a ver si puedo copiarlo. Ahí. Copiar. Y lo vamos a tirar acá, pegar. Y vamos a borrar algunas partes, como esa. En este triángulo pequeño, yo solamente conozco los catetos adyacentes y el opuesto. Entonces yo me tengo que preguntar qué función trigonométrica me relaciona esos dos catetos. Y la relación trigonométrica que me relaciona los catetos es la tangente o la cotangente del ángulo. Los dos me generan la información. La tangente es el cateto opuesto, que sería 5 partido por el adyacente, o la cotangente sería el cateto adyacente partido por el opuesto.
vamos a usar la tangente porque es lo más costumbre. Para eso vamos a calcular tangente de alfa, que no lo conozco, no conozco el ángulo. Y con la calculadora dividiría entonces 5 dividido en 8. 5 dividido en 8. Y me da 0.625. Ahora, nosotros queremos calcular el alfa. Y para eso hablamos también en la clase pasada que podríamos usar la función arco tangente cuando hablamos del arco seno. Para eso vamos a aplicar la función arco, que es la función opuesta a la tangente. Y lo que hace es que elimina la tangente en este lado, porque son funciones opuestas, y en el otro lado me queda arco tangente del número 0,625. Y ahora lo que tendría que hacer simplemente es usar la calculadora. También hablamos en las clases pasadas que podríamos usar el botón Shift, que es el botón superior de la calculadora, que está en amarillo, y apretar ahora en este caso el botón tangente. Y nos aparece el símbolo tangente a la -1. Y escribimos el número 0.625. Y el resultado que les tiene que dar es 32.005. Y ese es el ángulo. Nosotros por aproximación vamos a dejarlo en 32 grados, porque deja un 0, 0. Entonces yo tomo hasta los segundos valores. En este caso, como es 0, 0, es simplemente 32 grados. Entonces con un ángulo de 32, yo sé que el alfa es ese valor. Entonces, en resumen, lo que hicimos fue considerar que en este triángulo grande, la información que nosotros queremos no la podemos obtener, porque solamente tenemos un valor, solamente tenemos el valor de este cateto. Y nosotros con un valor no podemos usar ninguna función trigonométrica, porque no tenemos ni el ángulo ni los otros catetos. Entonces tendríamos que usar el triángulo que está en el interior. ¿Y por qué el triángulo interior lo sirve? Porque ocupa la misma esquina, el mismo ángulo, la misma inclinación. De ese triángulo sí podemos sacar información porque ya tenemos dos valores, tenemos los dos catetos. Entonces, como tengo los dos catetos, ahora puedo calcular el ángulo. Para eso usamos la tangente y encontramos con la función arco tangente, por medio de la calculadora, el valor opuesto a este. Y encontramos el ángulo, que mide 32. Ahora con este ángulo podemos volver al triángulo grande. Entonces lo vamos a copiar, el triángulo grande que está acá. Lo vamos a pegar. Y nos vamos a dar cuenta que, vamos a borrar esto, porque el triángulo chico no nos interesa. Pero la ventaja es que ahora sabemos cuánto mide ese ángulo, porque ese ángulo ya lo calculamos en el anterior, que mide 32 grados aproximadamente. Y ahora que tengo el ángulo y tengo el cateto, que en este caso sería el cateto opuesto, puedo usar una función trigonométrica para calcular la hipotenusa, que sería la función seno. Y el seno de 32 me va a dar como resultado el cateto opuesto partido por vamos a ponerle la letra I, el valor de I, que es la hipotenusa. Entonces el I es 10 partido en el seno de 32. 10 y por el medio de la calculadora, seno de 32 es 0.529 aproximadamente, o puedo hacer como un 3. Y ahora 10 dividido en 0.53 me queda 18.86 o aproximadamente 7 metros. Y ahí yo podría obtener ahora el valor. Yo sé cuánto vale ese triángulo. El valor de la hipotenusa. Entonces ahora yo ya sé la relación. Un ejemplo, aparte con el mismo ejercicio, para corroborar que sea verdad, podríamos usar la relación del seno, porque yo sé que la función seno me dice que el seno de 32 es igual al cateto opuesto,
que es 10, partido de la hipotenusa que recién la calculamos, 18.87. Pero ese triángulo grande tiene que ser igual al triángulo pequeño. Y el cateto opuesto, el seno de ese, el seno de 32 del triángulo pequeño, el cateto opuesto mide 5 y la hipotenusa no la calculamos, la podríamos calcular. Vamos a calcularla. Entonces, el cateto opuesto mide 5 y podríamos calcular el valor que tenga esta h, pongamos, el valor de ese triángulo pequeño, la hipotenusa. Vamos a ponerle h. Entonces, h va a ser 5 dividido en seno de 32. El seno de 32 ya lo calculamos antes, hay solamente observar acá que el seno de 32 ya lo volvimos a calcular, entonces no hay que volverla a calcular dos veces la misma calculadora. Hay que observar que ya la calculamos. Y ahora simplemente dividimos 5 por 0.53. Y eso me da 9.43 metros. Y ahora yo puedo relacionar este seno con ese seno. Yo puedo decir que si comparten la misma esquina con el mismo grado de inclinación, el mismo ángulo, los dos triángulos, porque acá está en el dibujo, los dos triángulos comparten exactamente el mismo ángulo, entonces tienen exactamente el mismo valor del seno de 32. Eso quiere decir que el cateto opuesto del triángulo grande partido por la hipotenusa del triángulo grande tiene que ser igual al cateto opuesto del triángulo pequeño dividido por el 0,43. Y ahí lo podemos ver que deberían dar exactamente los mismos valores. Y van a dar. Entonces en trigonometría uno puede hacer muchas formas de calcularlo, porque imagínense, si hubiéramos querido calcular después de todo esto, queríamos calcular h, la forma normal que todos haríamos sería con medio del seno. Pero hubiéramos usado esa relación, que esa no es una ecuación, no existe. Es solamente una relación. Es decir, como los triángulos, el pequeño y el grande ocupan la misma función seno, entonces la función seno del triángulo grande, que era cateto opuesto partido por la hipotenusa, va a tener que ser igual al cateto chico por la hipotenusa del pequeño. Y hubiéramos despejado y hubiéramos tenido el mismo valor 0,43 de h, sin usar ninguna función trigonométrica. Y eso es porque los triángulos son semejantes, se parecen, son de tamaños distintos, pero comparten exactamente el mismo ángulo, la misma proporción. Entonces, con este ejemplo lo estamos dando cuenta de ciertas propiedades que tienen las funciones trigonométricas. Ahora, respecto a los radianes, a las propiedades que pueden tener estos cambios de ángulo, radianes versus cambios, vamos a poner cambios grados, es simplemente que podríamos hacer, que si tenemos este triángulo de acá, que es rectángulo, y acá hay 30 grados, yo quiero saber cuánto mide este, pero en radianes. Yo quiero saber cuánto mide eso en radianes. Entonces, si queremos preguntarnos, primero tenemos que entender las propiedades de los triángulos, que también lo hablamos en clase y dijimos que sí, nosotros hacíamos una proyección de esto. El ángulo que es el suplementario de acá, que sería 150, es exactamente el mismo. No, el 150. Era acá. Estaba pensando en otra propiedad que habíamos visto también. Ahora, si yo hago una línea acá que sea paralela al cateto opuesto, por ejemplo acá, esta línea con esta línea son paralelas. Si son paralelas y este ángulo acá mide 90, eso quiere decir que este ángulo de acá, todo esto mide 90. Y como ya sé que esto mide 30, lo que me falta, que sería todo este pedacito acá, para llegar a 90 sería el complementario, 60. Después podemos girar la figura, lo voy a hacer yo, por ejemplo las dos líneas paralelas, ahí,
está girado con una inclinación de esta forma. Voy a hacer exactamente el mismo dibujo. Ahí está el ángulo de 30. Acá está la parte pintada. Entonces estoy haciendo la misma figura, pero la estoy inclinando. La giré. Ahí está. Y este es el que lo estamos preguntando. Entonces, hay otra propiedad que también hablamos en clase, que es lo que pasaba cuando habían dos líneas que eran paralelas. Cuando teníamos dos líneas, estas son las proyecciones. Y esas líneas son intersectadas por una tercera línea. El ángulo que se forma acá, que sabemos que es 60 grados, va a tener que ser exactamente el valor de acá. Lo habíamos hablado en clase. Y este de acá también tiene que ser 60, ¿se acuerdan? Y este también tiene que ser 60. Entonces, por defecto, este ángulo de acá es 60 grados. Uno después con la práctica se da cuenta que la suma del ángulo naranjo, de la esquina del ángulo del triángulo rectángulo, y el otro ángulo, también lo habíamos hablado, la suma tiene que dar siempre 90. La suma del ángulo de la esquina azul más el valor del ángulo de la esquina naranja tiene que dar 90 siempre. Son complementarios. Entonces ahora sabemos que este ángulo mide 60, pero 60 grados, pero nosotros lo queremos en radianes. Entonces, teníamos que recordar que 360 grados de una vuelta completa es equivalente a una vuelta en radianes de 2pi. Y nosotros tenemos 60 grados y queremos saber cuántos radianes son. Entonces estos 60 lo tenemos que poner abajo, pero o de este o de ese. ¿En cuál de los dos hay que ponerlo? Se tiene que poner exactamente en el mismo que corresponde. Si es grados, ponerlo debajo de 360 grados. Si fuese radianes, ponerlo debajo de los radianes. Y ahora, el cuarto espacio que nos queda, que sería el de acá, el de acá, sería el X. Entonces, 360, fíjense, hay que observar, 360 es igual a 2pi. Y en proporción, dividido a 60, es igual a dividido a X. Y yo puedo despejar el X. Entonces me va a quedar que X es simplemente 2pi dividido entre 60 por 60. Factor común un 10, hay un 6 y me queda un 2pi partido en 6. O pi tercios. Entonces, la respuesta es que en este triángulo, este ángulo en radianes es pi tercios. Es lo que concluimos ahí. Entonces, ahora que tenemos esto en radianes, podríamos hacer un ejemplo. Imagina el mismo triángulo, que lo tenemos acá, este triángulo acá, y nosotros sabemos que este ángulo está en pi tercios. Y sabemos que este cateto mide 5 metros. Y queremos saber cuánto mide la hipotenusa. Entonces, podemos usar tanto la función... ¿Qué función podríamos usar? No podremos usar la función coseno, porque nos falta el cateto adyacente del ángulo. Tangente tampoco, porque no nos interesa el cateto opuesto. No solo interesa la hipotenusa. Entonces, como nos interesa la hipotenusa, la única relación que tenemos es el del cateto opuesto al ángulo con la hipotenusa, que es el seno. Pero el seno va a ser de pi tercios. Seno de pi tercios va a ser el cateto opuesto dividido la hipotenusa. Entonces la hipotenusa va a ser 5 partido en seno de pi tercios. Entonces hay que usar la calculadora. Pero el problema es que cuando usamos la calculadora, tenemos que ahora tener cuidado en que la calculadora esté en radianes. Y para que se den cuenta de este detalle, si ustedes escriben, tienen que tener sumamente cuidado con la calculadora si está en radianes o está en grados.
Porque si está en radianes configurada, no le va a servir para calcular grados. Y si está en grados, no le va a servir para dar números totalmente distintos. Totalmente distintos. Entonces uno tiene que configurarla. No, ahora no lo vamos a hacer. Vamos a dejar el ejercicio hasta ahí, porque es para demostrar esto de la importancia, primero, de cuando los dicen en un curso. Puede ser que más adelante tengan otro curso de matemática o más avanzado de aplicación de su área, y van a tener que hacer todo en radianes. Entonces, para que se acuerden ese problema, que siempre tienen que estar atentos en qué modo está su calculadora, si está en radianes o está en grados. Ahora, no tiene mucho sentido configurar la calculadora, porque después la van a tener que de nuevo configurar en grados, igual es tedioso. Pero también lo otro es que si lo tenemos en radianes, podemos usar la regla para volver atrás y volver a grados, pero ya sabemos que vale 60 grados. Entonces, simplemente calcular eso en 60 grados. Se había pegado. Entonces, que se pegó. Ahí. Entonces, como son 60 grados, es simplemente calcular el seno de 60 grados. El seno de 60 grados en la calculadora, como yo sé que todas la tienen en grados, va a dar el mismo valor que el seno de pi tercio. Como tarea, esto es como tarea si tienen tiempo, comprueben configurando la calculadora en radian que el seno de pi tercio es igual al seno de 60 grados, tanto en radianes como en grados. Y en este caso, como están en grados, vamos a usar seno 60. Entonces, el seno de 60 nos da 0.87. Entonces, 5 dividido en 0.87. Y eso me da 5 dividido en 0.87. 5.747. Y ahí obtendríamos la hipotenusa. Entonces, hoy día vimos simplemente estas aplicaciones de todo lo que habíamos conversado anteriormente. Relaciones de triángulo, funciones trigonométricas, seno y coseno. Y también algunas aplicaciones de similitudes. ¿Qué pasa si dos triángulos ocupan y comparten la misma esquina o una cierta propiedad, el mismo lado? Si tendrán exactamente el mismo valor o no. Y sin fin. Después aplicamos lo que serían las propiedades de radianes y grados. Y para eso volvimos hacia atrás a recordar las propiedades del triángulo rectángulo, que la suma de los otros dos ángulos tiene que dar 90 grados. Y de dos formas distintas. Y después obtuvimos cómo obtener el valor de la hipotenusa, por medio de grados o radianes. Otro ejercicio que podríamos hacer podría considerarse una circunferencia. Ahí. Y en la cual, en esta circunferencia, vamos a dibujar el diámetro. Y podríamos preguntarnos si yo dibujo esto acá. Imaginemos que el diámetro de la circunferencia, o el radio, imaginemos que el radio de la circunferencia son 5 centímetros. Y este lado que está acá, vamos a marcarlo con azul, el lado que está acá, mide, tiene un valor de, pongámosle 3 centímetros. Y yo les quiero preguntar cuánto mide el otro lado, este lado que está acá. ¿Cuánto mide ese lado? Y esa sería la primera pregunta. La primera pregunta sería, ¿cuánto mide el lado, pongámosle X? Esto va a ser X, ¿cuánto mide X? Y la segunda pregunta va a ser, ¿cuánto vale este ángulo? Alfa. ¿Cuánto vale alfa? Entonces, uno diría, está más complicado porque puede ser que esté más complicado, me falta información. Tengo solamente un lado.
Pero hay información que son definiciones que nosotros ya vimos en otras clases. Primero, no necesariamente, por si acaso, no necesariamente este punto está al medio. El dibujo puede estar que lo demuestra, pero no. Pues lo más probable es que no, que el hecho del dibujo esté mal. Eso uno tiene que siempre considerarlo. Lo único que sabemos es que el radio mide 5, por lo tanto conocemos todo este lado, el diámetro. Y el diámetro mide 10. ¿Qué más podemos saber? Y acá hay una propiedad muy importante de la circunferencia, que lo habíamos dicho en clase, que siempre, 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 si ustedes tienen una circunferencia, ahí, y hacen el diámetro, ahí, siempre que junten un punto cualquiera con los dos puntos del diámetro, siempre va a dar un ángulo de 90 grados, siempre. Las líneas que pongan. Solamente las líneas tienen que tocar la circunferencia. Siempre ese ángulo va a dar 90 grados. Que es una propiedad que vimos en clase de la circunferencia. Entonces nosotros sabemos que esto mide 90. Y si mide 90 es un triángulo rectángulo. Y si es un triángulo rectángulo podemos usar Pitágoras para poder calcular esto. Por medio de Pitágoras conocemos la hipotenusa y los catetos. O podemos usar seno y coseno. De las dos formas se puede obtener. ¿Ven? Usando todas las propiedades que hemos visto hasta ahora, se puede calcular esos valores. Por Pitágoras, tendría que ser que x cuadrado más 3 al cuadrado es igual al 10 a 1. Tendría que ser igual a 10 cuadrado. Eso me va a dar que 100 menos 9, que eso me da 91 en raíz, sería la raíz de 91. Por Pitágoras. Si lo hiciéramos por propiedades de funciones trigonométricas, podríamos usar la función coseno, porque la función, no podemos usar la seno, porque la función, sí, primero tendríamos que hacer la función seno, porque no conocemos el ángulo. Y sí tenemos el cateto opuesto y la hipotenusa. El seno de alfa sería el cateto opuesto, que sería 3 dividido la hipotenusa. Entonces 3 dividido en 10 me va a dar 0.3. Y ahora, usando el arcoseno, me quería que alfa es arcoseno de 0.3. Para eso ocupo la calculadora, shift seno 0.3 y me da como resultado 17.45. Ahora que tengo ese ángulo, yo ya sé cuánto mide esto, 17.45, puedo calcular con coseno, porque el coseno de 17.45 va a ser igual al cateto adyacente, que es x, dividido la hipotenusa, que es 10. Entonces x, que no lo conozco, es 10 por coseno de 17.45. Coseno de 17.45 me da, voy a dejar el 10, 0.954 aproximado. Y eso multiplicado al 0.954 por 10 me da 9.54. Y ahí obtendríamos el alfa, que está acá, y obtendríamos el lado. Veamos si ese lado, si este lado con esta forma, tiene que dar exactamente lo mismo que Pitágoras. Y la raíz de 91 es, la raíz de 91 es aproximadamente 9.54. Dio exactamente el mismo valor. Por dos métodos distintos. Obtuvimos el mismo lado, lo usamos por Pitágoras, que esto fue Pitágoras, y usamos las funciones trigonométricas. ¿Cuál fue la ventaja de las funciones trigonométricas? Que inconscientemente calculamos el alfa, que era la segunda pregunta. Si hubiéramos hecho solamente Pitágoras, hubiéramos tenido el valor de x. Y después tendríamos que sí o sí usar de nuevo una seno o una coseno o tangente para poder ocupar y calcular el alfa.
Entonces la moraleja es que ya a esta altura uno igual tiene que repasar los contenidos anteriores, porque esos contenidos te solucionan todo el problema. Si nosotros no lo hubiéramos dado cuenta que ese ángulo es de 90, no hubiéramos podido usar Pitágoras. Y tampoco podríamos haber usado funciones trigonométricas. Y esa es una de las propiedades que vimos cuando estábamos usando circunferencia. Por eso es tan importante. En la clase de mañana, vamos a seguir ejercitando, ¿ya? Otros par de ejercicios más, de nuevo con trigonometría, para así volver a cerrar este ciclo y partir con una nueva unidad. Ponía para arreglar, no sé qué, wea, puras mentiras. ¿Ya? Eso. Entonces lo vemos la próxima semana. No, mañana, en la clase de la ejercitación. Estaba pensando en otra cosa. Cuídense y cualquier cosa por correo. ¿Ya? Sí, profe. No, profe. Chao, chao. También. Gracias. Adiós.